Ministro de Gobierno, doctor, qué gusto verlo el día de hoy. Lizeth, buenos días. Queridos amigos, buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Me hacen emocionar el rojito de hablar de la selección. ¿Pero de emoción o del coraje? Las dos cosas. No, pues Las doctor. dos cosas, porque no hemos venido... Sí, no hemos venido jugando bien. No hemos venido jugando bien y ha habido jugadores que han sido egoístas en la selección. En vez de pasar la pelota, han buscado ver cómo ellos se lucen. Pero bueno, hoy día es otra historia, ¿no? Hoy día es otra historia. Pero su pronóstico. Yo creo que si pasamos en penales. Creo que va a ser un partido muy bravo en la media cancha. Argentina hace una presión tremenda en la media cancha. Yo creo que nosotros tenemos suficientes jugadores técnicos, fuertes y rápidos también para disputar donde va a ser, creo yo, el partido, que es en la media. Y vamos a ver. Yo le apostaría a un desgaste físico que sí lo puede hacer Ecuador. Concentrado, con toque, con cabeza. Y ver qué pasa en el tiempo suplementario. Pero si no estamos concentraditos, disciplinados y sobre todo colectivos, ¿no? Si no estamos disciplinados... Pero en penales es bastante difícil también. Bueno, pero conociendo también tenemos... la trayectoria del arquero que tiene, por ejemplo, Argentina. Sí, pero no es imposible. Y yo creo que el desgaste hoy en la media tiene que ser fundamental. Con cabeza fría y con corazón caliente. Veremos qué pasa entonces, doctor. 8:41 minutos. Vamos, un hombre de fe, doctor Francisco, es un hombre de fe. Muy optimista, así que vamos con fuerza. Los que sí están concentrados son las movilizaciones del día de hoy, doctor. Sí. ¿Qué opinión le merece esta coyuntura nacional? Usted también fue parte de un gobierno donde se presentaron movilizaciones, incluso un paro nacional de muchísimos días. Usted nos daba detalles anteriormente sobre cómo pudieron direccionar el paro nacional. El día de hoy hay movilizaciones en contra del gobierno del presidente Daniel Noboa. ¿Cuál es su análisis al respecto? Yo pienso que se pudo haber evitado. Pienso que el gobierno creo que ha actuado con inexperiencia, tal vez con un poco de arrogancia también, pretendiendo imponer una serie de soluciones que algunos sectores las sienten de forma muy dura. No es un cuento ni tampoco es una irrealidad decir que el país ha venido viviendo momentos difíciles en lo económico, en lo que tiene que ver con la inseguridad, en lo energético. Inclusive se han aumentado los impuestos, la medida del IVA. Entonces son cosas que afectan el bolsillo de los ecuatorianos. Pero si a eso se le suma que lo que se trabajó antes no se toma en cuenta, como por ejemplo los acuerdos que se llevaron a cabo en las mesas de diálogo, que por cierto fueron mencionadas por Gary Espinosa de la FENOCIN, que no se estaba respetando lo que se había acordado en el 2022 y que fue un trabajo que se extendió durante varios meses en 10 ejes y que atendió un montón de problemas que le dieron paz, al menos social, al país. Entonces creo que pretender empezar de cero de nuevo y tomar decisiones que a lo mejor son inconsultas, aunque veo que también han llamado al diálogo, pero de forma general, sin precisar absolutamente nada, ni imponer ningún tipo de metodología, creo que termina siendo un disparo en el pie, porque genera malestar social, genera angustia, y obviamente provoca que haya determinados grupos que quieran salir a la calle a protestar. Todas esas cosas, hoy por hoy, sí se tienen herramientas para haberlas podido evitar. Lamentablemente el gobierno no ha querido seguir por esa vía y pues lo que tenemos que esperar es que estas marchas no prosperen para que el país mantenga la calma y se pueda trabajar normalmente. Pero eran acciones que tenía que tomar. Claro. Usted fue ministro de gobierno y conoce realmente qué es lo que tenía que hacer el gobierno frente a los subsidios, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto paga el Estado o pagaba el Estado en cuestión de subsidios? Ahora están focalizados, si se quiere. No están focalizados, están eliminados. Están eliminados y no nos han dicho en qué consisten las compensaciones, ni cuáles son los montos, ni a qué sectores se aplica. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando en las mesas de diálogo, definimos varios criterios de focalización. Todo el mundo sabía que el subsidio generalizado era un hoyo negro para la economía ecuatoriana. Todo el mundo sabía eso. Nadie estaba en desacuerdo con eso. El punto es, se elimina el subsidio, pero no de forma generalizada, sino focalizada. Focalizada significa a unos sí y a otros no. Y está bien, porque no todo el mundo está en la misma situación. Una persona que no necesita un subsidio y que lo recibe está acumulando un privilegio. Y en el momento en que le damos un privilegio a alguien que no lo requiere, estamos perjudicando a las capas menos favorecidas de la sociedad, que necesitan salud, que necesitan educación, que necesitan vivienda, que necesitan seguridad. Entonces, el subsidio que existe en todos los países del planeta, en ningún lado es generalizado, ni para lo uno ni para lo otro, sino focalizado. Y por eso, cuando estuvimos trabajando en las mesas de diálogo,
determinamos algunos criterios de focalización, como por ejemplo para las motocicletas, para los vehículos y para los 4x4, a partir de un determinado cilindraje se estableció un criterio de focalización. Para aquellos que eran propietarios de 3 vehículos o más, también se estableció otro criterio de focalización para que ellos no reciban el subsidio. Cuando se habló del transporte comunitario y del transporte rural, se estableció un criterio de fiscalización versus el transporte urbano. Entonces, hubo consensos ya definidos que en esta coyuntura difícil para el país, complicada, en la que hay que afrontar diferentes escenarios, hubieran sido de mucha utilidad poderlos implementar y a lo mejor evitábamos lo que hoy empieza a suceder en la calle, que no se lo deseo a nadie, porque yo lo viví, fueron 18 días durísimos para el Ecuador. A partir de esos escombros pudimos cimentar un nuevo proceso y hoy sí da un poco de preocupación ver que ese acumulado de trabajo, en el que, obvio, no solo fue el gobierno, por si acaso, fueron algunas organizaciones sociales, fueron organizaciones indígenas, fueron facilitadores, fueron personas que trabajaban en algunas universidades del país, 5 o 6 universidades participaron, la conferencia episcopal, fue un gran acuerdo del Ecuador entero, de la sociedad. Claro que algunos gremios no participaron, como los de los comerciantes o los transportistas que debieron haber estado allí, y todo es perfectible y afinable, pero fue un trabajo colectivo que arrojó resultados. Hoy debería ser eso tomado en cuenta para evitar los problemas en los que ahora se está incurriendo. Pero parece ser de que, bueno, no va a participar la CONAIE, la transportación tampoco en esta movilización. Por ahora dijo que la CONAIE no iba a participar, porque yo vi las declaraciones de Leonidas Issa y dijo que ellos no iban a participar en un tema que dure 1 hora o 2 horas, que iban a reunirse con las bases para tomar definiciones colectivas. Y todo aquel que conoce un poquito de los procesos indígenas sabe que esos procesos toman su tiempo, pero que una vez que se desencadenan es muy difícil detenerlos. Yo lo viví, tengo un libro sobre eso, claro, que se llama De la calle a las mesas. Me tocó analizarlo y me tocó enfrentarlo. Entonces, no hay que esperar que ese caldo de cultivo tome forma, hay que incluir a la gente, hay que partir de lo que se tiene y hay que tomar definiciones. Oye, pero ahora la ciudadanía como que esto del tema de los combustibles, 2, 3 centavos como que... mira, no existió mucha reacción, ¿no? Por el tema de la... Se ha hablado mucho de eso y eso es bueno. Y más bien están en la línea de trabajar, porque aquí lo que se necesita es trabajar. Y yo sí considero de que la gente un poco como que ha tomado en consideración de que más allá de los reclamos que van a hacer hoy, está de fondo un tema político, dicen algunos. Tema político... Estamos en año de elecciones y eso a veces también, no voy a decir que contamina un poco las cosas, pero sí las invade un poco. Entonces estamos en años de elecciones y todo el mundo calcula. Creo que eso es algo beneficioso para el gobierno porque al final estos intereses políticos eleccionarios terminan incidiendo en la potencia que podría tener en otras circunstancias una manifestación en la que a lo mejor se hubieran podido sumar de manera más expedita. Ahora hay elecciones de por medio, hay intereses de por medio, el asunto está bastante más matizado, pero eso no es excusa para no hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa implementar, partir de lo que se tiene, hacerlo con voluntad política, con un poco de cabeza y obviamente con la intención de solucionar los problemas que tenemos. 8:48, 8:48 minutos, doctor. ¿Cómo entonces analizar esto? Porque como decía aquí el compañero Javier, la ciudadanía no lo siente, pero quizás porque recién empezó esto, la eliminación del subsidio al combustible y los resultados se van a ver después. ¿O cómo analizarlo, doctor? A ver, yo creo que no hay que esperar que la bola de nieve se haga grande para tomarle asunto, como dice el Montubio. Yo creo que uno debe afrontar los temas cuando todavía están pequeños. El gobierno todavía está a tiempo de que no tomen forma otros acontecimientos más graves, como sí pasó en octubre del 2019, como sí pasó en junio del 2022. Y a diferencia de lo que sucedió en la época que a mí me tocó vivir, en el 22, hoy sí hay herramientas, sí hay insumos, sí hay acuerdos, sí hay criterios que ya se han trabajado con las organizaciones. Es cuestión de cogerlos, ponerlos sobre la mesa, decir, ok, esto sí, esto no, esto veremos. Y acordar una hoja de ruta mínima que le dé tranquilidad a la gente. Yo creo que hoy por hoy a las clases medias del país no están más hechos a la idea de que el subsidio ya no debe ir y que tienen que asumir ese incremento en su presupuesto. Pero eso no necesariamente pasa con los estratos más populares de la población, donde esto se siente y de forma, o sea, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos pesan, porque al fin y al cabo uno tiene que tomar bus todos los días
y eso va sumando y no solamente se refleja en el transporte, sino que se refleja en el precio de la naranja o del tomate o de los útiles escolares, y son cosas que tienen que ser tomadas en cuenta para poder afrontarlas con solvencia y, sobre todo, digo yo, partir de lo que se tiene, que no es poca cosa. Doctor. Estamos conectados. Tenemos 8:50 participación Doctor ciudadana. Francisco Jiménez, presidente del Movimiento Acción. Ya hay que consultarle también ya mismo. Sí, ya mismo, si va a ser candidato o no, alguna dignidad. Tenemos participación ciudadana, saludamos a la persona que está en el teléfono. Bienvenida o bienvenido, adelante. Gracias, licenciado Cuello, y ex gobernador del Guayas. Buen día. A ver, usted fue excelente gobernador, pero no podemos permitir que paralicen el pueblo ecuatoriano, cuando tenemos mucha necesidad, crisis. Este señor, el que nombró de indígena que es, él causó muchos problemas cuando paralizaron el país. Recuerde usted cómo se tomaron la Contraloría y dieron muchos desórdenes. Entonces no vamos a esperar que el señor presidente no se perjudica, no pierde. Somos nosotros los productores. Entonces sigamos adelante, no permitamos que paralicen el país. Bendición y buen día para todos. Gracias también, que tenga excelente día, doctor. Efectivamente, yo creo que eso es lo que hay que evitar. No podemos permitir que la señora que llamó tiene muchísima razón. Lo peor que le podría pasar al Ecuador es que se paralice. Yo en un momento determinado tuve que enfrentar, porque hacía el conteo todos los días, ¿no? 260 bloqueos de carreteras, 260 en la Sierra Centro-Norte, en la parte sur, en la parte norte, 50.000 personas en la calle, 8 o 9 provincias colapsadas entre costa, sierra y oriente. Es terrible porque uno en un momento determinado pues ve este escenario y dice, bueno, ¿y por dónde solucionamos esto? Entonces yo creo que todos debemos aunar esfuerzos para que este escenario no se vuelva a producir nunca más en el Ecuador. Yo no Doctor, puedo... ¿pero qué debería hacer el gobierno? ¿Dialogar? Aunque Sí. también estas bases se oponen al diálogo. No se oponen. Lo que pasa es que, a ver, detrás de toda medida de hecho, siempre hay una causa. A veces la entendemos, a veces no la entendemos, a veces nos parece una locura, a veces la vemos como algo irracional, pero hay una causa. Entonces uno tiene que escuchar esa causa y ver de qué manera lo que está planteando es posible o no es posible. Si no es posible, decirle, mira, esto que estás planteando no es posible. A nosotros nos pedían 40 centavos de disminución en la gasolina Eco, País, Extra, y tenían a 500 personas afuera con escudos, con lanzas y gente sentada ahí. Y yo era el encargado de ir a decirles, sentarme ahí y decirles, señor, esto no es posible. ¿Y ahora qué van a hacer? Y me tocó hacerlo y lo hice. Les dije, esto no es posible. Se puede solamente 10 centavos, finalmente quedamos, se acordarán, en 15 centavos de reducción, pero no, porque es increíble, pero cada centavo era, si no me equivoco, algo así como 22 millones en materia de subsidio. Entonces quedamos que temporalmente se iba a habilitar esa reducción y que a mediano plazo íbamos a buscar la focalización. Y ese fue el trabajo que se llevó a cabo. Respire, 8:53 minutos. Ya se me acumulan un poco las ideas. Café, No me da ni agüita aquí. Pero Vaya, bueno, corre. ese fue el trabajo que se llevó a cabo en las mesas. Pero hasta que eso llegó, había que solucionar el problema con el que estábamos al frente. Teníamos que darle viabilidad de nuevo a un país que estaba pidiéndolo a gritos. Había ya prácticamente 1.000 millones de pérdidas. Estábamos hablando de 18 días ya de marchas. Entonces había que solucionar lo que teníamos al frente y plantar las bases para que eso no se repita. Y de eso es de lo que estamos discutiendo ahora. ¿Cómo logramos que no se vuelva a paralizar el país? Porque la gente pierde, puede haber fallecidos, puede haber daños materiales y sobre todo puede haber heridas y resentimientos profundos que luego condicionen el proceso de desarrollo que tiene que llevar a cabo el Ecuador. Y yo creo que al final eso es lo que a nosotros nos motiva para decirle al gobierno que use las herramientas que tiene a la mano, use las herramientas que tiene a disposición y vea la manera de partir de lo que se tiene para que actuemos con sensatez. Yo creo que ellos seguramente están tratando de buscar las soluciones, pero las soluciones no pueden ser arrogantes, ni egocéntricas, ni creer que tienen todas las ideas a la mano, porque no necesariamente es así. Este es un país complejo, con realidades diversas, con gente que todavía vive con $1 al día.
hay un porcentaje de pobreza que bordea los 5 millones de personas. Eso no es poco, con gente que vive con $1 al día. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos esos aspectos para tomar las mejores decisiones y sobre todo hacerlo con el acumulado de lo que ya ha vivido el país. Doctor, ahora en el tema de su movimiento, el movimiento que usted preside, el movimiento Acción, ¿el movimiento ya está escrito? ¿Está Los estatutos están inscritos. Es un movimiento de vocación nacional. Las directivas también. Hemos venido avanzando y trabajando desde hace un año. Ya nos dieron autorización el año pasado nos dieron autorización para recolectar las firmas. Y hemos venido trabajando con esa lógica. La semana pasada entregamos un lote importante de 10.000 firmas ahí en el CNE. Tendrán que procesarlas en los próximos días. Y estamos avanzando. Nosotros queremos constituir una organización política que tenga futuro, que vaya más allá de la coyuntura, que nos permita trabajar políticamente en un proceso político que le dé respuestas al país, porque siempre hemos pensado que el asunto no es cuantitativo, sino cualitativo. No se trata de cuántas organizaciones hay en el país, que hoy por hoy son 18, sino si estas organizaciones han acumulado un proceso político que le pueda dar algunas soluciones al Ecuador. Ustedes habrán visto, como yo, que a veces hay organizaciones que un día se llaman de una manera, otro día se llaman de otra, un día aparece el uno, luego el dueño es otro. El número es otro y así. Y eso para nosotros es un problema y forma parte de la baja calidad de nuestra democracia. Y lo que queremos es aportar a partir de procesos sólidos con gente comprometida. Tenemos representación en 10 provincias aproximadamente. En 10 provincias queremos ver la posibilidad de llevar a cabo conversaciones con algunas organizaciones nacionales para ver si existe la posibilidad de participar en estas elecciones del 2025, pero independientemente de eso, estamos empujando nuestro proceso para estar listos, si no ahora en estas elecciones, sí en las que vienen, que son las seccionales del 2027. ¿Candidato a alguna dignidad, abogado? Vamos a ver. Yo creo que lo más importante ahorita es poder establecer un frente de centro-izquierda, que le permita al país tener respuestas en lo energético, en lo que tiene que ver con seguridad, en lo económico, en lo que tiene que ver con la salud, con la educación. Y si es que hay organizaciones que entienden eso y que tienen un programa para eso y objetivos definidos para eso, pues a nosotros, claro, nos interesaría participar. Pero lo primero es lo primero, que es cuáles son los ejes que van a permitir darle una respuesta al país sobre los problemas que tenemos ahora. De allí viene lo segundo. Hoy por hoy tenemos varios candidatos que dicen, sí, yo quiero un frente, quiero esto, quiero acá. Una sábana, pero el candidato soy yo. Claro, así, o sea, en la teoría de la gaviota, como digo yo, primero la gaviota que va adelante y luego todo el mundo para atrás. Y eso no funciona así. Creo que primero es el proceso y luego la persona. Uno de los grandes fracasos que se han vivido últimamente es que primero se pone a la persona y luego el proceso. Creo que la cuestión es al revés. Así que vamos a ver cómo van tomando forma estos factores, estos elementos, y en función de eso iremos decidiendo. Perfecto. ¿Su marcador lo dijo? Ah, sí, penales, ya me acordé. 0-0 y pasamos en penales. 8:58 minutos. Perfecto, doctor, que tenga excelente día. Esté atento porque ya está registrado. Sí. Aquí don Carlos Luis ha armado un concurso en un restaurante para que vayan a servirse algo allí el que gane. Sí come bien o es fit. Sí, no, yo no, bueno. No soy piqui, yo soy buen diente. Moro Mené.